7:32 de la mañana y me complace saludar a mi querido amigo, el abogado Henry Cocalón Camacho, ministro de Gobierno, que lo tenemos prestado en funciones en este momento, querido compañero de aquí del diálogo. Henry, bienvenido a esta su casa, aunque a su casa no se le da la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Ramiro, gusto como siempre estar aquí. Buenos días con todos los oyentes de I99. Henry, ministro de Gobierno en salida. Por lo menos es lo que se avisora de aquí hasta cuando se entregue el poder a quien sea electo en la segunda vuelta el 15 de octubre. ¿Ya tenemos fecha para ese día? ¿Para la entrega del poder? No hay fecha definida y quisiera, Ramiro, si me disculpas un minutito, decir unas palabras. Encantado, sé de lo que va a Por el hablar. fallecimiento de un patriota, un líder orense de fuste, como fue Carlos Falqués Batallas, ex representante provincial, ex legislador, ex asambleísta, ex vicepresidente del Congreso Nacional, ex gobernador, ex prefecto de la provincia del Oro y ex alcalde de la ciudad de Machala, un transformador. Un abrazo solidario para toda su familia, para su esposa, para sus hijos en estos momentos de dolor. Creo que el Oro y Machala tienen una pérdida irreparable en la ausencia de don Carlos Falqués Batallas. Lo que me preguntabas, gracias por el espacio, no hay una fecha absolutamente exacta, pero hay ciertas premisas legales. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que en estos casos de disolución de la Asamblea o mal denominado muerte cruzada, se entregan y se tiene que posesionar 15 días después de entregadas las credenciales de los asambleístas, y asimismo, Ramiro, la Constitución establece que entre la constitución de la Asamblea y la posesión de un nuevo presidente hay 10 días entre el uno y el otro. Recordemos que es el 14 de mayo y el 24. Entonces, haciendo una referencia con esas ajustando los tiempos. Normas legales, más ajustando los tiempos, tomando en cuenta que la segunda vuelta es el 15 de octubre, que en un cronograma que estableció la autoridad electoral entregaría credenciales al presidente o presidente de la República el 30 de noviembre, esto debería ser máximo los primeros días de diciembre, más o menos ajustando estas normas legales que le acabo de citar. Henry Cucalón, el estado de salida, un presidente de salida, todos sabemos que ya no le hacen caso cuando uno está sentado en los últimos meses. Está sucediendo esto en la actual administración, y digo en el buen sentido de la palabra y no porque se trate del presidente Lasso. A todos los presidentes les ha pasado lo mismo en los últimos meses de su mandato, justamente y sobre todo ahora que haya dos candidatos en ciernes que se creen presidenciables ambos. O inclusive los últimos días. Hay mucho de esa tradición, de esa leyenda urbana o de esas vivencias también de los... Son vivencias y usted lo sabe. De los presidentes de la República, más cuanto hay segundas vueltas y hay obviamente candidatos finalistas. Lo importante es que hasta el último día se gobierne, se tome decisiones, pero fundamentalmente se trabaje en obras y servicios. Te pongo un ejemplo. El día viernes el presidente de la República estuvo en Santa Rosa, provincia del Oro, entregando 120 casas gratuitas que benefician a más de 500 familias en un proyecto del Midubi, un proyecto que está enfocado fundamentalmente en madres solteras, que son cabezas de hogar. Entonces, eso por lo menos se va a seguir viendo y está calculado hasta el 30 de noviembre, hasta el último día, haciendo obras sociales, haciendo obras, dando servicios, y esperemos que esa leyenda urbana, ese sentir, que yo le denomino del traspaso pacífico y ordenado del poder, ese ritual por el cual el poder político otorgado por el pueblo tras el voto es transferido a quien el mismo pueblo designa. Transferencia porque transmisión es mortis causa, así que vi utilizado el término. Exactamente. Henry, ¿has conversado con actores políticos que se van a sentar en las bancadas de la Asamblea Nacional? Todavía no,
más allá de que conozco a muchos de los que están ahí, es importante para el país que haya una buena relación entre todos, destacando las diferencias, pero priorizando las coincidencias, más allá del gobierno de que está por terminar y que va por comenzar en función del país. Y te pongo un ejemplo, ojalá que la nueva asamblea retome, se aprobó en primer debate, que retome inmediatamente la reforma constitucional que permite a Fuerzas Armadas intervenir sin necesidad de estado de excepción en la seguridad interna del país, con lo cual se consuma el nuevo rol, la nueva misión de Fuerzas Armadas post conflictos bélicos. En eso yo creo que debe haber una coincidencia entre, sí, a los que todavía les llama la atención las ideologías, las derechas y las izquierdas, y cualquier tipo de planteamiento electoral que hayan tenido en este proceso de sufragios. Henry, ¿van a seguir insistiendo con decretos, leyes de emergencia que se mandan al seno de la Corte Constitucional? Hay uno que se vio la semana pasada, Ramiro, que tiene que ver con la imposición de unos centavitos de impuestos al tema de los plásticos, a las botellas, que tiene una lógica en la línea de favorecer el reciclaje y en el cumplimiento de una sentencia de la misma Corte Constitucional, que inclusive da plazo hasta el mes de diciembre para su efectiva vigencia. Así que esperemos que, si estamos cumpliendo lo que la misma Corte dice, se lo ponga. Y sí, se está analizando, pero sabes que con mucho mayor detenimiento, no jurídico, porque Si ya es urgente, sabemos, no es urgente. Más allá de eso inclusive, porque esa categorización discrecional que siempre ha sido potestad del presidente de la República, algo económico, él lo califica urgente. Ese ha sido el retorno a la democracia. Lo que ha habido cambios es en las fechas, en las cantidades, y que no sean troles, que se refieran a una sola materia económica, ¿ya? Pero ahí, quien dice el sentido de la oportunidad y la conveniencia, históricamente han sido los presidentes. Ahora cambió y la Corte se convirtió en asambleístas constituyentes, cosa que no lo tienen, más allá que son los guardianes de la Carta Magna, y ya vieron qué es lo que ha pasado. Pero sin perjuicio de eso, de esa categorización, por así decir, se está analizando algo extremadamente puntual. En estos días daremos a conocer al pueblo ecuatoriano ciertas cuestiones que tienen que ver con una legislación en materia de prevención del niño, temas de contratación pública, pero algo muy puntual, porque ya sabemos cuáles son los antecedentes de la Corte Constitucional. En este lapso de su gestión, ministro Cucalón, se han producido hechos que han conmocionado al país. El asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato del alcalde de Machala, asesinato de gente de Durán, asesinato de mucha gente. Y les cito estos porque tienen incidencia política y que son en la esfera de su administración, de su gestión, de su cartera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a estos atentados que, si bien han conmocionado al país por su ejecución y los personajes, tienen dimensiones de carácter político también? Al ser usted el ministro de la política, ¿qué lectura le da? Por supuesto, marcó al país, no solamente al gobierno. El asesinato de un candidato presidencial generó conmoción, genera miedo, es un mensaje por parte del crimen organizado que indica que pueden ir con cualquier persona. En la práctica es un crimen político porque lo asesinan por sus prácticas, por sus creencias, por su voz, por lo que representaba. Y eso no solamente que significa algo grave para el gobierno y para la gestión sin precedentes, sino también para el país. Es el mensaje de esta guerra que prácticamente hay, que mucha gente no la ha querido observar, no la ha querido ver, pensando que solamente es delincuencia común y tratando de tapar el sol con un dedo y no pronunciando, lo he conversado aquí, a gente que tiene políticos que creen que se la saben todas, que nunca pronuncian la palabra crimen organizado y narcotráfico, no la tienen en su abecedario, dicen solo es delincuencia, que ni sé qué, que no dejan dormir, que ni sé qué. Este es un tema sumamente grave, al igual que las otras personas importantes que usted ha dicho, todos los ciudadanos, todas las vidas son importantes, y se nota también que la necesidad de que el Estado, gobierno a la cabeza, quien tiene más responsabilidad que el resto obviamente, enfrente esta lucha. Hay una política de Estado, hay también que estar consciente que hay una reacción del crimen organizado ante ciertas
acciones que ha venido tomando el gobierno nacional. Y en lo que respecta a la violencia en general, hace pocos días el ministro del Interior ha dado la información en estadísticas como en algunas partes del país donde hay un estado de excepción, no es que se han eliminado las muertes violentas, porque eso sería pues ser el farsante más grande y demagogo pues con categoría de Oscar, pero han bajado los índices. Eso tiene que seguir bajando, tomando en cuenta también que gran parte, ahora estoy separando el tema del crimen político, el otro tipo de crímenes violentos en un 90%, y esto no debería pasar ni en el 1%, pero el 90% se dan muertes violentas entre personas vinculadas al crimen, ¿no? No, el 10% restante, pero esto no es justificativo alguno, solamente para el análisis, el 10% restante es asesinatos, violencia intrafamiliar, femicidios, el muerte por asalto, entre otras cosas, pero el 90% se dan en esta guerra también que hay entre los carteles, entre el crimen organizado. No debería haber ni uno, porque el Estado debe garantizar absolutamente todo. Henry, así como en el gobierno de Triunvirato tuvo que cargar el cadáver de Adón Calderón, Yamil Maguade el cadáver de Jaime Hurtado, a Guillermo Lazo le toca cargar el cadáver de Fernando Villavicencio, y hablo en sentido metafórico. Por lo que representa, porque es casos totalmente distintos. No, estoy diciendo históricamente cuando usted cita, y usted es un hombre que sabe citar la historia, y creo que yo también, ya citamos y ponemos un referente en qué gobierno fue y por qué pasó. No estoy echando la culpa, simplemente estoy citando hechos. Por tanto, no es un fardo muy pesado. Es muy pesado, pero por toca cargar. Por supuesto, y es el fardo que tú mencionas de la candidatura presidencial y lo que terminó por estallar en estos años, inclusive en el gobierno, por la lucha que se ha llevado contra el crimen organizado, el narcotráfico, y en el caso de Fernando Villavicencio, de su lucha personal, de enfrentarse también a las mafias políticas y a las mafias del crimen organizado. Y pasó en este gobierno. Pero por supuesto, hago la diferencia porque el caso de Adón Calderón pues fue un ministro de gobierno que lo mandó a matar. Es un crimen de Estado puro. Que se supo tiempo después, ahora no sabemos. No estoy diciendo que el gobierno sea, pero estoy diciendo que no sabemos. ¿Perdón? Estoy diciendo que no sabemos quién es el actor intelectual hoy de Fernando Villavicencio. Ah, sí, para en el paso del tiempo lo sabemos. La fiscalía. Pero tenemos alguna suerte de indicio. Le corresponde a la fiscalía. Los gobiernos no sentencian. Es la fiscalía la titular del... Sí, pero tampoco son ajenos a investigar, Henry. Con la policía, por supuesto. Entonces, a lo oficial, nosotros damos la información. No es al revés como alguna gente quiere que sea. También hay que marcar el tema... No me digas la información, dime si están yendo por la fiscalía, pero por supuesto, están investigando. Tanto así que los autores materiales, los involucrados, los sicarios, fueron detenidos casi de inmediato. Pero hay que sí marcar... las diferencias del concepto, ¿no? O sea, en el uno fue un crimen de Estado puro ordenado desde el Ministerio de Gobierno, ¿no? Pequeña, gran detalle histórico. Sí, el otro fue el de Jaime Hurtado. Fue un tema ajeno al gobierno. Solo he dicho que son hechos que marcan. Hechos que marcan. Un día como hoy, en 1963, le tomó la elección, ¿se acuerda? I Have a Dream. Claro, la gran marcha en Washington. Y lo lamentable que ha sucedido, ¿no? Producto de eso, en Florida, una persona asesinó a 3 norteamericanos por motivos raciales. O sea, que esos problemas siempre están ahí. Y yo citaba esto, I Have a Dream. ¿Cuál es el suyo? Que pare la violencia, que deje de haber asesinatos y que podamos unirnos para enfrentar esta lacra que es el crimen organizado. No es delincuencia común temporal, no tiene nada que ver con robos famélicos, no tiene nada que ver con eso. Hay gente que quiere sitiar al Estado y los ecuatorianos que tenemos derecho a tener diferencias ideológicas de posiciones en economía, en política exterior, en tantas otras cosas, tenemos así mismo la obligación, como lo hicimos cuando nos pusimos de acuerdo para la paz con el Perú, así como nos pusimos de acuerdo también para retornar a la democracia, así como nos pusimos de acuerdo en tener al dólar como nuestra moneda, más allá del texto legal. De vez en cuando los pueblos tienen que ponerse de acuerdo en algo. Y nuestro enemigo, el único y el verdadero, es el crimen
organizado, no los candidatos. ¿No le parece que esa tarea debería dejarla ya un poco allanada a usted, ya que ustedes no tienen ni legisladores ni intereses en el gobierno que viene? O sea, están despojados de todo aquel manto que podría ensuciar alguna conversación y dejar allanado con ambos candidatos y con las fuerzas que están representadas en la Asamblea este tema. Te voy a poner dos vertientes, tanto que es así que desde que yo ingresé el 9 de febrero, esa solo ha sido mi misión. Lamentablemente, los enceguecidos por el poder tienen otras variables, pero ¿los entontecidos qué? No, esos son los entontecidos por el dinero que ahora están embrutecidos, ya no entontecidos, embrutecidos total por el dinero, pero eso tiene décadas y se siguen reproduciendo. Hablo de enceguecidos por el poder. El tema de las Fuerzas Armadas, esa es una iniciativa del gobierno. Y hemos trabajado, alcanzamos a votar en primer debate con un macro acuerdo entre todas las fuerzas legislativas. Por eso te decía al principio este interesante diálogo que espero que se retome. Te voy a poner otro ejemplo, sencillo. Lo que pasa es que la democracia, que también lo ampara, pero también gente que no le interesa el interés nacional. Recordemos que una propuesta no era la solución, una propuesta disuasiva, valga la aclaración, era el tema de la extradición. Pero claro, unos por decirle no al presidente se tragaron la pregunta, ¿no? Y ahora se dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con la extradición? Pues le dijeron que no, por decirle no a una persona, le dijeron no a una acción. Pero eso ya era sabido. Bueno, lo que sea, pero no puede decir nadie que no se presentó alternativa. Y el resultado ya estaba cantado, porque aquí todo es muy fácil, todo el simplismo, pues la doctrina pública número uno. Pero no se puede decir que no se lo planteó. Y tercero, yo lo he dicho en la prensa, lo ratifico ahora. El presidente o presidenta electa no se va a tomar la foto normal de cuando se habla de esta que estamos hablando de transferencia o de dar los datos. No. Vas a ver la verdad. Principalmente el tema de la seguridad, lo que no ha pasado con los presidentes anteriores. Y va a tener que ir al Consejo de Seguridad Pública del Estado para que sepa la verdad de todo lo que está sucediendo en seguridad, que algunos quieren tapar con delincuencia común que no deja dormir en las noches. No. De nombrar a los cabecillas, de cuáles son los problemas, el tema estructural, de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, de todo lo que se planifica con Fuerzas Armadas, porque este es un tema que, afrontándolo bien, no va a ser inmediato, pero sí podemos vencer a esta violencia organizada. Entonces sí se va a estar tomando con mucha responsabilidad el tema. Henry, antes de darle el paso a mis dos compañeros que ya acaban de integrarse a la mesa, Javier Segarra y Enrique San Martín, una última pregunta de mi parte. El gobierno ha dicho varias veces, el presidente ha dicho varias veces, que este es un gobierno honesto. El gobierno no es honesto para mí. El presidente puede ser honesto, y de hecho creo que es una persona honesta. Pero no se puede decir que el gobierno es honesto por la cantidad de cosas que han sucedido en el camino. ¿Usted cree que es un gobierno honesto o sí, solo que el presidente es honesto? Sí. ¿Y por qué le digo? Porque cuando sucede, se toman acciones. Cuando se titulariza y se pone que es un gobierno deshonesto, es cuando hay una estructura criminal que lo sostiene, lo aupa y lo alcahuetea. A cualquier político o administrador público le puede pasar que su ministro, que su director o asesor se vire y se haga corrupto. Lo importante es qué es lo que pasa en el minuto, cuando lo sostienes, cuando lo premias, cuando lo condecoras o cuando lo justificas. Entonces ya orgánicamente tienes una estructura criminal o un gobierno, una alcaldía, un congreso corrupto. Entonces lo importante es qué es lo que haces cuando eso sucede. Uno. Y dos, cuando desde la cabeza, llámese presidente, alcalde, ministro, es notoria o prácticamente corrupto de prácticas corruptas. Entonces son las dos variables. Que sucedan hechos al margen de la ley de presunta o de comprobada corrupción, pero puede pasar en cualquier gobierno. Más allá que yo entiendo que la narrativa de ciertos personajes, de ciertos enceguecidos y otros embrutecidos por el dinero, es poco más que esto es peor que 20 millas y el señor de los sacos de los 90. Pero eso no se lo va a creer nadie. Nadie. Pero eso es parte de una narrativa de WhatsApp. Yo lo entiendo y estaré ahí para enfrentarlo cuantas veces sea necesario. Los sacos del 97, dice. El 97, dice, y en general. Pero quieren poner una narrativa poco más que son peores que el que sabemos. Eso no se lo va a creer nadie. Bueno, lo importante es que es la decisión, y eso sí te digo, voy a cumplir más semana, 25 años de servicio público. Lo importante es cuando el ministro, el presidente, vicepresidente, presidente del Congreso, alcalde, detecta, ya sea por denuncia o porque ellos mismos lo hacen,
qué es lo que pasa con la persona corrupta. Si los premian, si los siguen teniendo en el círculo, si los castigan, si los denuncian. Ahí se configura en un tema de delincuencia organizada. Con el permiso del ministro, darle la bienvenida a Javier Segarra y Enrique San Martín. Por favor, salude primero y después... Hola Ramiro, ¿cómo le va? Buenos días a los oyentes y televidentes. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, Ramiro. por favor, se sudas preguntas al ministro. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ministro. Gusto de verte, buenos días. A ver, coincido con usted, ministro. Algunos no quieren ver que esto es una guerra que estamos librando todos los días. Esto no es delincuencia común, esto es delincuencia organizada. Y con todo respeto para los candidatos presidenciales, no me están diciendo hasta ahora cómo vamos a resolver ese tema, porque no es algo de simplemente construir cárceles, sino que eso es mucho más profundo. Pero bueno, en su momento. Ministro, vamos al tema del salario. Entiendo que el gobierno tiene hasta el 30 de noviembre de este año en funciones, y de acuerdo a la normativa del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, pues bien podrían ustedes fijar el nuevo salario para el 2024. No sé si ustedes ya hayan debatido en cuanto al tema, si hay alguna proyección, o en todo caso será la siguiente administración la que lo fijará. Se seguirá cumpliendo con lo que eran sucediendo los 2 años anteriores. Recordemos que hubo un compromiso y ha venido siendo fehacientemente a rajatabla ejecutado en cuanto al alza salarial. Así sea al último de este periodo recortado, se lo va a seguir haciendo. El gobierno, que sí tiene un fuerte componente social, más allá de las críticas muy razonables en democracia, ha sido el que más ha aumentado el salario básico unificado en el Ecuador. Ese es el hecho, la opinión respetable. Correcto, entonces... Sí, por supuesto. Lo van ustedes a Pero fijar. por supuesto. Perfecto. Por supuesto. Y vamos a ver quién va a ser el nuevo gobierno que lo va a tirar abajo en el tema del alza, que se ha venido cumpliendo, ¿me explico? Insisto, sin ningún reparo en los 2 años anteriores, pese a que alguna gente decía que era que la inflación la puse, no la encuentro, se ha venido cumpliendo con ese tema. Son las alzas más importantes que ha habido en los últimos años. Yo te ofrezco, mira quién te dé. Bueno, Así ha es, pasado los 2 años anteriores cuando todavía estaban en continuidad. O sea que no es que ahora, como pasó en algunos gobiernos, que al final la demagogia hizo de todo, y ahí sí viene la frase de Ramiro, y mira cómo diablos pagas esta cuenta. No, sería la tercera vez que se hace porque se ha venido cumpliendo ese concepto. Otro de los problemas también, ministro, que se analiza es la presencia del fenómeno del Niño. Y leía, bueno, algunos analistas coinciden que definitivamente nuestro aliado, guste o no, será el Fondo Monetario Internacional. Y llama la atención, ministro, porque estoy viendo en el caso de Argentina, malas son las comparaciones, pero resulta que los dos candidatos, tanto el de derecha como el de izquierda, también apuntan a ese organismo multilateral. No sé en el caso del Ecuador, ministro, más allá de si realizan el préstamo o no, ¿cómo avanzan también en esta manera o formas o programas para enfrentar en cuanto a la planificación y todo lo que conlleva la prevención? Bastante bien. Ya van cerca de 2 meses y medio trabajando en el sentido, articulando con todos los estamentos públicos, con prefecturas, con el AME que representa a los municipios. Recordemos que hay un comité de emergencia permanente, hay un COE que se nomina, se ha designado a ministros de Estado, está el vicepresidente, está la Secretaría de Riesgos de forma permanente en este tema. Hay las líneas respectivas, lo informó el ministro de Finanzas hace poco a través del BID. Hay trabajos de concientización, de inversión, o sea, se está trabajando. Hace poco, creo que fue hace unas 3 semanas, si no me es ingrata, estuvimos en el centro de comando donde se va a manejar todo esto, donde ya están instalados, que es en la Escuela Politécnica del Ejército, con un tema tecnológico del primer nivel, con todas las entidades públicas y privadas que están relacionadas al tema. Entonces, todo lo que se refiere a lo público, a lo estatal, a la parte de la planificación, porque esa es la responsabilidad de un gobierno. Uno no puede determinar la magnitud en sí de lo que sería este flagelo, este tema de la naturaleza. Sin embargo, por responsabilidad sí estar preparados, y le puedo dar fe que se está trabajando al respecto sin ningún miramiento ideológico ni partidista, porque creo asimismo que el tema del fenómeno del Niño, que ojalá no sea tan fuerte, es uno de los motivos que debe ser una causa de unión entre todos los ecuatorianos, sin perjuicio de las naturales diferencias que hay y que van a seguir existiendo y que son normales, no hay que temerle. Continúe, licenciado Segarra.
Ministro, buen día nuevamente. La Asociación de Municipalidades del Ecuador está reclamando, obviamente, los recursos económicos. Yo sé que a usted no le compete, pero... Me compete todo, maestro. Bueno, en todo caso, ¿hay ese acercamiento? ¿Hubo ese acercamiento con los representantes de la AME? Mire, yo le quiero aclarar algo. Más allá de ciertos detalles que a veces dicen los funcionarios locales. El hecho es que este gobierno está al día en las asignaciones que se denominan constitucionales y de ley de los ingresos corrientes y los ingresos no permanentes. Lo que hay es una mecánica de pago que se hace a mes vencido. Entonces, hasta agosto tenemos para pagar el cierre del 30 de julio, por así decir. Primera premisa. A diferencia de otros gobiernos que no pagaban era absolutamente nada. Y como una anécdota, y yo lo he escuchado aquí al ministro de Finanzas que lo ha dicho, aparte que lo conozco por el gabinete, este gobierno se ha puesto al día, porque cuando hablan de los retrasos, es de lo que era de mayo del 21 hacia atrás, pues. Hacia atrás. Todos esos gobiernos eficientes, pues paradigmáticos, hacia atrás. En eso hay un cronograma de pago, y sí, y este gobierno está pagando. Porque lo que es de mayo del 21 en adelante, este gobierno está al día con este tema que te estoy contando de mes vencido. Esa es una de las cosas de poner orden a las finanzas públicas. Lo que pasa es que otros que tenían en desorden quieren venir aquí a dar clases de economía. Así que en ese sentido estamos bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido una merma en los ingresos de los municipios. Sí, pero no solamente de los municipios, del gobierno central también. El tema de la baja del precio del petróleo ha costado pues 1.000 millones también al gobierno ecuatoriano, y por tanto todos se ven afectados, pero eso es una regla, eso es un tema de asignación de ley, todos estamos afectados con eso. Lamentablemente esa es la situación que vive el país. No es que es una dedicatoria a los municipios que están recibiendo menos porque hay un gobierno que es malo, son asignaciones automáticas, son de ley, ya no existe eso, mi estimado Javier. Y tú que tienes muchos años en el periodismo, acuérdate, hace años, en los 80, principios de los 90, que dependiendo que si llevas el cheque en las fiestas patronales, si te portas bien, si te portas mal, eso ya no existe. Hay unas obligaciones legales. Que ha habido atrasos de otros gobiernos, que nosotros somos los que hemos estado pagando, ese es otro cantar. Decía aquí el director ejecutivo de la AME que le debe en junio. Julio, señores, con el Ministerio de Finanzas. Al 30, porque es a mes vencido. Sí. El doctor le mando un abrazo, que le vaya bastante bien. Ministro, el equipamiento a las Fuerzas Armadas, a la policía, por el tema de luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia, ¿eso se sigue generando? ¿Se va a seguir generando? Sí, yo te pongo un ejemplo. El 10 de agosto, lamentablemente por el duelo nacional que vivió el país por el fallecimiento trágico, el magnicidio de Fernando Villavicencio, no se hizo la presentación. En este programa de lucha contra el crimen organizado se han adquirido 170 tanques especiales para el ejército ecuatoriano que van a patrullar las calles. Los primeros 20 ya llegaron, pero tú comprenderás bien que van paulatinamente de aquí hasta el 2025, porque fue una planificación. Ya los 20 primeros están aquí. Tengo entendido que están en la blindada Galápagos, en Robamba, con el tema de adiestramiento, etcétera. Se lo vamos a mostrar en los próximos días para que estén operativos. Entonces, eso es parte de todos los programas que hay. Y no solamente armamento. Ya desde el principio de año llegó nuevos fusiles para el ejército ecuatoriano. Pero hay algo que salió en la prensa, pero no se le ha dado el suficiente soporte. En el mes de julio, el ministro de Defensa, por poner un ejemplo, estuvo en la ciudad de Washington y suscribió un convenio de cooperación. No sé si se acuerdan al respecto. Tiene de vigencia 6-7 años. Son 200 puntos, 200 ítems. Si uno suma todos los ítems a medida del cumplimiento, porque no es, Javier, no es de un solo golpe, y por el tiempo, el cumplimiento, es uno de los acuerdos más importantes y de mayor monto en la historia, en general, de cooperación, no es de subordinación, de cooperación en temas de seguridad que creo que van a ser de muchísimo beneficio para el país. Y asimismo, Fuerzas Armadas están en un proceso de reequipamiento permanente de todo lo que ha sido, pues, instrumentos militares, equipos, entre otras cosas, y asimismo el tema de la policía, sino que todo va de poco en poco porque obedece a una planificación, ¿no?
la transferencia o el traspaso del gobierno al próximo mandatario que tenga que cumplir el periodo que le resta por este tema de la muerte cruzada al actual mandatario. Se va a desarrollar con absoluta normalidad, me refiero a conversar y como debe ser, insisto, no solamente para el tema de la foto, sino por un tema de racionalidad y de responsabilidad para con los ciudadanos, también para que el presidente o presidenta electa tenga todos los elementos, no solamente lo que se pone para los informes en cinita o las claquetas para las redes sociales o para los boletines, no, el estado profundo de lo que se encuentran cosas, principalmente en materia de seguridad y la política de Estado y la intervención de la fuerza pública, el tema de recursos, el tema de las adquisiciones, todo lo que tiene que ver con seguridad. Con el presidente hemos conversado, creemos conveniente que haga una invitación especial porque hay unas reservas para que esté presente en el Consejo de Seguridad Pública del Estado desde antes de posesionarse. Así que en eso estamos trabajando. Yo voy a poner mucho esmero al respecto, insisto, no quiero algo simple solo para cumplir. Sí, se dan el apretón de manos y ya son gente, porque antes ni siquiera había eso. Acuérdate tú, en los 80, 90, ni siquiera eso existía. Se tiraban escupitajos en la transmisión del Congreso y botellas de cola. Ya, para que vea, y también unos sucras ahí también en la oreja también. No, este es un tema más profundo porque el interés del país, el interés de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier cosa. Ministro, gracias. Que tenga buen día. Gracias como siempre, Javier. Gracias. Ha sido el ministro de Gobierno Henry Cucalón Camacho quien ha comparecido aquí a los micrófonos de I99. Agradecerle por su tiempo y ya sabe, cuando esté en socioempleo vuelvo acá a los comentarios de todos los jueves, Henry. Siempre un gusto tenerlo. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos al corte, Diego.